Ok. Bueno, la nueva, está fallando mi monitor, entonces se sale y ya no sé qué les estoy mostrando. El nuevo tema son memorias. Entonces, miren, qué es una memoria? Nosotros hablamos que una memoria es un conjunto de registros y los registros son conjuntos de celdas. Aquí estamos mostrando una memoria que le llamamos memoria ROM y le decimos ROM porque es memoria de solo lectura. Y Profe, no este está es... compartiendo. Ay, bueno. ¿Y dónde están? Ahorita los encuentro. Ah. Bueno, decíamos entonces, ahora sí, ¿verdad? ¿Lo están viendo? Sí, sí, sí. Sí, Ok. profesor. Sí, Decíamos maestro. entonces que una memoria es un conjunto de registros y aquí tenemos una muestra básica de una memoria, ¿no? ¿Cómo podría ser una memoria? Bueno, tenemos allí dos registros eh, que son mostrados con diodos y podemos pensar que si el diodo está conectado es un 0 y si no está conectado es un 1. Entonces el primer registro estaría programado como un 00000100. El segundo registro sería 0000 y 0010. Es decir, en la celda donde el diodo conduce tenemos 0 y en la celda donde no existe el diodo tenemos un 1. ¿Y cómo hacemos eso? Pues simplemente quitamos el diodo, se elimina y con eso ya queda programada esa celda con un 1. Si dejamos el diodo, la celda queda programada con un 0. Ese tipo de memorias son memorias de solo lectura y, y les llamábamos memorias de... Les llamábamos memorias de máscara porque para fabricarlas, normalmente el fabricante recibía por parte del cliente la máscara de instrucciones. La máscara era el dato binario, allí como vemos, ¿no? Por ejemplo, si vemos el registro 0, el registro de 0 debe estar programado con 00000100. Esa era la indicación que le dábamos al fabricante. El registro 1 debía llevar la programación 00000010. El fabricante, sin saber lo que representa esa información, simplemente la usaba como una máscara para eliminar el diodo correspondiente a la celda, ¿no? Y por eso estas memorias se llamaban memorias de máscara, mask ROM, así se conocían. Bueno, por eso también de ahí viene el término de quemar una memoria. No sé si ustedes lo han escuchado, quemar. O sea, para programar una memoria decimos quemar. Bueno, y es que realmente lo que hacíamos era quemar ese diodito, eliminarlo para que quedara programado con un 1. O también se ponían fusibles y se fundían los fusibles para programar, o sea, si ponen el fusible adelante del diodo, pues queda fundido el fusible, o sea, lo estamos quemando.
Por eso se quedó la palabra de quemar una memoria, indicando que pues, efectivamente estábamos quemando un elemento allí para eliminarlo. Bueno, esas eran las memorias tipo ROM de máscara. Este es un circuito, si ven ustedes, es un circuito, es una memoria PROM, o sea, la P quiere decir de programable, es una memoria ROM programable. Primeramente le enviábamos al fabricante de las memorias la máscara con los datos que queríamos que vinieran programados. Después aparecieron ya en el mercado este tipo de circuitos, que eran memorias PROM, memorias ROM programables, o sea, ya las podíamos programar nosotros. Y eso lo hacíamos, pues ya sea comprando un programador o lo podíamos hacer a través de interruptores, ahí en las líneas A0, A1, A2, A3 y A4, que es el canal de direcciones. Colocábamos interruptores y con dos posiciones, una posición a tierra y la otra posición a 5 volts. De modo que con esos interruptores generábamos la dirección del registro. Y luego en las líneas O1, O2, O3 hasta O8 colocábamos también interruptores donde según la posición del interruptor, si era a tierra o a 5 volts, asignábamos el dato que queríamos que quedara grabado en ese registro. Y después con un pulso en la línea de habilitación, un pulso de un cierto voltaje, hacíamos que se quemara el diodo o pues sí, el diodo que estaba en las líneas que te queríamos programadas con un 1. Pues esa era una forma de programar las memorias, ¿no? Por supuesto, si se equivoca uno, pues el circuito ya no funciona, ¿verdad? Porque estamos quemando físicamente una celda, la estamos quemando un componente. Entonces era muy importante pues no equivocarse ni en la dirección ni en los datos. Bueno, pero pues siempre pasaba que nos equivocábamos, ya sea en la programación del circuito o también en la elaboración del programa. Ustedes ya tienen experiencia en programación y pues han de recordar cuántas veces realizaban un programa para que realmente funcionara. Entonces, también de esta manera, ¿no? Uno hace el programita, genera el código a través de la compilación y ya con el código programa uno la memoria. Pero bueno, si funciona, perfecto, ¿no? Pero si no funciona, el circuito queda dañado, entonces a la basura y hay que programar otro. Nuevamente revisar el programa donde consideramos que tenemos el error, hacer la corrección correspondiente y programar una memoria. O sea, era fácil para probar un programa llevarse unos 5 o 6 circuitos de estos, que pues iban a la basura, ¿no? Entonces, otro tipo de memoria que surgió, ahorita nada más que encuentre mi mouse porque ya se me perdió. Ahí está. Fue la memoria EPROM. La EPROM es una memoria ROM programable, pero la E quiere decir erasable, borrable. Es una memoria programable, pero que también se puede borrar. Y efectivamente esa ventanita que ven ustedes allí servía para hacer incidir en esa ventana luz ultravioleta y con esa luz ultravioleta las celdas de la memoria quedaban borradas, se iban cargando a 5 volts y quedaban, cuando ya se llegaban a la carga total, se decía que ya estaban borradas completamente. El borrado de las memorias se llevaba aproximadamente unos 20 minutos. Entonces podía uno programar la memoria, probarla en el sistema y si no funcionaba, pues la podía uno borrar nuevamente y y poderla reusar, ¿no? Y bueno, pues, realmente eran bastante las veces que se podían reutilizar estas memorias, ¿no?
Eh, las primeras computadoras que yo vi en el mercado, esas, bueno, hace ya bastantes años, este, utilizaron este tipo de memorias. Posiblemente ustedes han oído, saben lo que es el BIOS de un sistema. ¿Alguien ha escuchado de eso? ¿El BIOS? Yo sí, maestro. A ver, platícame o Tengo platícanos. por entendido que una BIOS del sistema es la que da como que la señal de arranque. Pero, ¿qué sería esa Es, señal de arranque? no. Para iniciar el sistema pues operativo. Tengo yo entendido eso. No sé si estoy mal. Mm, pues sí es el arranque, pero hace falta más información. ¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿Sí han oído BIOS? No, yo no. No, profe. ¿No? Bueno, BIOS es Basic Input Output System. O sea, sí es el arranque, pero ¿qué tipo de arranque es? Bueno, ustedes han seguramente instalado algún componente en su computadora. Puede ser un mouse, puede ser una pantalla, puede ser un lápiz. Este, ¿Alguien ha instalado algún componente en su computadora? Sí. Karen, Sí. dime. A ver, Karen, ¿qué has instalado? Pues, un teclado. Bueno, Un teclado teclado. del compu. Ok. Externo, ¿no? Además de tu computadora, otro teclado. No, sí, externo. Ujú. ¿Perdón? Sí, externo. O sea, a una PC le conectaste Ujú, otro teclado. ujú. ¿Quién más me dijo que había instalado algo? Yo. A ver, ¿tú qué le instalaste? Fue un mouse. Un mouse. Sí, seguramente un mouse inalámbrico, ¿no? Sí, así es. Bueno, todos esos componentes que le conectamos de más al sistema, o sea, porque el sistema ya viene con sus componentes, ¿no? Y nosotros le agregamos, viene con su mouse, pero pues luego no nos acomodamos, le compramos uno. Bueno, esos equipos que le agregamos a nuestro sistema, viene con un programita, normalmente viene en disco, aunque ya actualmente ya no viene en disco, pero antes sí comprábamos el mouse y venía su disco que le decíamos disco de instalación, ¿no? Ahora lo que hacemos es que nos conectamos a una página y de ahí se baja y se instala, ¿no? ¿Sí lo han hecho así? No, así no. ¿Cómo lo hiciste tú, Karen? No, pues así, como le dije. Nada más No, lo conectaste y ya jaló. ujú. ¿No te preguntó nada? Bueno, sí, así como se detectó tal equipo, ¿no? Y ya. Ajá. Y luego no hizo nada, ya empezó a jalar así. Bueno, Ujú. a ver. No, normalmente, bueno, posiblemente tu sistema, así es como, sí es el control. Bueno, sí, efectivamente esos programitas son los controladores, ¿no? El controlador del teclado, el controlador de la impresora, el controlador del mouse. Les llamamos con otro nombre. ¿Cómo le llamamos? Drivers, ¿no? Así es, drivers.
Así es como los conocemos, que pues el driver es en inglés, ¿no? El controlador, pero es lo mismo. Es un driver, es un controlador. O sea, ese driver o controlador es el programita que nos sirve para hacer la instalación, si no, no lo reconoce el sistema. Entonces, anteriormente, bueno, venían en disco, ahora pues ya es más fácil, porque es a través de internet. Y hay unos, me imagino que eso le pasó a su compañera, que instala uno el componente y automáticamente se conecta a la página de internet y baja el driver y queda instalado y ya forma parte del sistema operativo. Bueno, pero hay programitas que también, bueno, son drivers que son instalados de fábrica. Recuerden ustedes que su sistema es un microprocesador con memoria y puertos de entrada y salida. Esos puertos tienen que ser configurados. ¿Y quién los configura? El fabricante. El fabricante es el que configura los puertos, les asigna dirección y les asigna también cómo van a trabajar. Y eso es a través de un programita que lo conocemos como driver. El conjunto de drivers de fábrica son lo que integran el BIOS, Basic Input Output System. O sea, es el conjunto de programitas que sirven para instalar los componentes que vienen de fábrica de su computadora. Vamos, mi computadora trae un teclado, ya si le conecto otro teclado ya es otra cosa. Tiene su mouse de fábrica, tiene su pantalla de fábrica y viene con una serie de puertos. Bueno, todo eso viene configurado por lo que conocemos como drivers o controladores. Y eso es lo que forma el sistema BIOS, Basic Input Output System. ¿De acuerdo? Y bueno, eso viene programado en algún lugar en la computadora y es memoria ROM, porque no se borra, es memoria de solo lectura. Y las primeras computadoras que yo recuerdo que se vendieron aquí en México, pues venía una serie de estas memorias y allí se grababa el BIOS. Uno podía incluso desmontarlas ahí del motherboard y leerlas, ¿no? Para ver qué tenían, ¿no? Y bueno, pues no se le entiende nada, pero sí, venían allí los programitas de instalación de drivers. Bueno, ¿qué más tenemos? Ah, miren, esta memoria EPROM dice, está constituida de 8192 bits. Dice ahí, en un arreglo de 1K por 8. ¿Cuánto quedamos que era 1K? 8000. No. Ah, un K es 1000. No, no. Lo vimos la clase pasada. ¿Cuánto es 1K? Lo debieron haber anotado ahí en sus apuntes de la clase pasada. Yo no lo tengo, profe. No creo que no dijimos, profe. No lo dijimos. Bueno, miren, aquí, pues, si no lo dijimos, aprovechamos aquí para decirlo. Miren, tenemos allí las variables de direccionamiento. En este caso van desde A0 hasta A9. ¿Cuántas combinaciones se generan
con 10 variables que van desde A0 hasta A9. Eh, 18, ¿no? Son 10.000 combinaciones, ¿no? No, ¿cómo lo obtuviste ese 10,000? Según yo, son 1024. Así es. O sea, es... A ver, déjenme poner un lapicito aquí. Que sería 2 a la n. Ay, y aquí le... Ay, ¿cómo suena regocho? Sí, de acuerdo. Entonces, bueno, sería 2 a la 10, ¿no? 2 a la 10. En este caso tenemos, son 10 variables que van desde A0 hasta A9. Entonces, 2 a la 10, ¿cuánto me da? No tengo una calculadora. 1024. 1024. 1024. 2 a la 10 es 1024. Y eso es un K. Entonces, 1024 por 8, que sería un K por 8, ¿cuánto me da? 8192. 8192. Entonces tenemos ahí que esa memoria EEPROM es de 8192 bits, ¿no? Y está constituida en un arreglo de 1K por 8, es decir, 1K es 1024 registros de 8 bits cada registro. Así, déjalo. ¿De acuerdo? Entonces, así es como está constituida esa memoria EEPROM de 8192 bits. Ahora déjenme ver dónde está mi mouse. Ah, que subamos. ¿Con quién estabas hablando? Con tu tía Chela, tu tía Lulu. Porque primero con tu tía Marta. Porque al parecer Bueno, se va a ir a la casa de tu abuelita. ok. Ajá, entonces le hablé a Lulu y le dije oye, que yo hable con Marta. Y creo que sí se va a ir para allá con mi mamá. Dice, sí, mana, pero la casa está medio sucesona la de tu abuelita. Le digo, sí. Dice, no seas mala. Le digo, oye, entonces hay que hablar a la Chela. Para ver si Chela nos echa la mano y hacerle Encuentro mi limpieza. mouse. Ujú. Qué manchadas. Ah, bueno, porque ya no he hecho nada, ¿no? Pues no he hecho ni madres. Entonces te dice, habla a la Chela y a ver qué te dice. Y yo ahorita que llegue a mi casa, porque la llevo a desayunar Mario por su cumpleaños, dice, ahorita yo te hablo a ti. Y ya le Bueno, habla a Chela y dice, sí, dice, me después avisan tenemos entonces la para ir a memoria hacerle la casa, a limpiarle EEPROM. la casa y La memoria acondicionarla. EEPROM es una Y ahorita ya memoria le hablé a ROM, Lupe, le digo, oye, ¿sabes es qué te dices? programable No, no también, sabía, le digo, ni yo sabía, es apenas me estoy borrable, enterando. es erasable, borrable, pero a diferencia de la anterior, esa segunda E es que es borrable Doble. eléctricamente. O sea, con un Caray, pulsito ¿cómo es eléctrico eso? podemos borrar la memoria. En el caso de la EEPROM solita, se borraba con luz ultravioleta y teníamos que desmontarla de su tarjeta, llevarla a una lámpara de luz ultravioleta para que se borrara esa memoria.
la memoria EEPROM se puede borrar instalada en la tarjeta. Con un pulsito borramos y con un pulsito escribimos en ella. Entonces es más fácil manejar que la memoria EEPROM, porque no tenemos que desmontarla. ¿Y son caras? A ver, déjame ver que mi batería se está apagando. Ay, profe. Ok. Así entonces, trabajar con esta memoria es más fácil porque no tenemos que desmontarla, sino que instalada donde está, en la tarjeta donde está, podemos borrarla y podemos reprogramarla sin tener que estarla desmontando. El problema de esta memoria es que no es tan rápida como la memoria EEPROM. Esta memoria, por la tecnología con que se diseña, es una memoria que no es muy rápida. Entonces no la pudieron utilizar para el BIOS. ¿Ok? Y a diferencia de esta, después surgió otra memoria también EEPROM, pero que se le denominó memoria flash. Y esa memoria flash es borrable con un pulso eléctrico. Yo creo que sí la han oído, ¿no? La memoria flash. Yo sí Es borrable con un pulso eléctrico y no tiene que desmontarse. Es igual que esta. Y tiene la suficiente velocidad. De modo que los sistemas, los BIOS actuales, utilizan memoria flash para contener allí el BIOS del que estamos hablando. ¿Ok? Sí. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, eso es lo que corresponde a memorias tipo ROM. Luego tenemos memorias tipo RAM. La RAM es Random Access Memory. Pues realmente no tiene mucho que ver el nombre de random. Random quiere decir azaroso, pero y le dicen azaroso porque pues podemos consultar el registro 50 y luego irnos al 20 y luego regresarnos al 1. Entonces podemos estar jugando con las direcciones de los registros de manera azarosa. A diferencia de las cintas magnéticas, que su acceso era secuencial, es decir, para llegar al registro 50 empezábamos con el 0 y luego 1 y 2 y 3 hasta que se llegaba al 50. A diferencia de estas memorias que el acceso es inmediato, ¿no? Por eso les llamaron random. Pero bueno, realmente estas memorias RAM son de lectura y escritura. Una memoria RAM es lectura y escritura, una memoria ROM es de solo lectura. Y así están catalogadas, ¿de acuerdo? Esa S que tenemos ahí al principio es de static, memoria RAM estática. Bueno, quiere decir entonces que tenemos dos tipos de memoria RAM, una que se denomina estática y otra que se denomina dinámica. Bueno, la memoria estática es la memoria más sencilla. Tenemos allí desde A0 hasta A10, son 11 variables de direccionamiento, de modo que va 2 a la 11, me va a dar, ¿cuánto me da 2 a la 11? 2048. 2048, ¿verdad? 2048 registros de 8 bits. ¿Cómo sé que son de 8 bits? Pues porque tenemos O0, O1, O2, O3, O4, O5, O6 y O7. Son 8 bits de datos. Quiere decir que cada registro es de 8 bits. De modo que 2048 por 8 me debe dar 16.384 bits. Esa es la capacidad de esta memoria. 16.384 bits
acomodadas en un arreglo de 2K registros, es decir, 2048 registros de 8 celdas cada registro. Bueno, Profe, es sí, dime. estático, pero así como que en forma de que se queda así la información y ya. No, le llaman estática porque tenemos memorias dinámicas. Ahí están las dinámicas. Entonces tenemos estáticas y dinámicas únicamente para diferenciarlas. Pero ¿cuál es la diferencia entre las dinámicas y las estáticas? Bueno, aquí la dinámica, si ves tú, tenemos desde A0 hasta A8 variables de direccionamiento. ¿Cuántas combinaciones tenemos con 9 variables? $512. 512, ¿no? 512 combinaciones, ¿verdad? Con 512 combinaciones, esta memoria almacena 262.144 bits. O sea, es enorme. A diferencia de la estática, no coincide el número de bits que se almacenan en esa memoria con el número de variables que tenemos disponible, ¿verdad? Y no coincide porque pues aquí hacen un pequeño truco con estas memorias y utilizan las señales que están ahí, que ven ustedes, que se llaman CAS y RAS. Es Column Address Selection y Row Address Selection para hacer un multiplexaje. Sí saben lo que es un multiplexaje, ¿no? Sí. Hacen un multiplexaje de direcciones para generar las direcciones necesarias y almacenar en este caso 262.144 bits. ¿Ok? Entonces es un pequeño truco de multiplexaje. Pero bueno, es tan eficiente que este tipo de memorias dinámicas son las que utilizamos en los circuitos de memoria de nuestras computadoras. Si ustedes ven, allí en las tarjetas, bueno, si han destapado su computadora o si le han cambiado la memoria, van a poder observar ustedes que son tarjetitas chiquitas así y tienen ahí unos circuitos pequeñitos, pequeñitos, ¿no? De 1 centímetro son algunas, 1,5 centímetros las más grandes. Y en esas pequeñas memorias tenemos 2 gigas, 4 gigas, 8 gigas, o sea, es una enorme cantidad de registros en unos circuitos tan pequeños. Y eso es porque son memorias de este tipo, son memorias dinámicas, porque utilizan estas señales RAS y CAS para hacer el multiplexaje de las variables de direccionamiento y obtener más capacidad. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hace la diferencia con las memorias anteriores, que son las memorias estáticas. Las memorias estáticas son simples, así. Tenemos las variables A0 hasta A10, y si todas son 0, estamos direccionando el registro 0, punto. Y ese registro 0 tiene 8 salidas, desde O0 hasta O7. ¿Cuándo utilizo un tipo de memoria y cuándo utilizo otra? Bueno, miren, para diseños sencillos, así que voy a utilizar mi microprocesador para controlar el acceso de una puerta, ¿no? Que voy a meterle yo varias claves ahí y voy a poder abrir y cerrar la puerta. O sea, es un sistema sencillo. Simplemente tengo un teclado matricial y voy a controlar 1 o 2 motores, un foquito, en fin. El programa va a ser muy pequeño y sobre todo la información RAM, la información de datos que voy a manejar va a ser muy pequeña. Entonces, puesto que es un sistema simple, pues le manejo directamente memoria estática, porque simplemente lo voy a conectar así punto a punto. Mi microprocesador genera las señales A0 a 10 y las conecto así de patita, 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 patita.
mi microprocesador tiene 8 líneas de datos, las manejo de D0 a D0, D1 a D1, D2, o sea, es un diseño simple, lo más básico. Si voy a utilizar alta capacidad de información, como por ejemplo bases de datos, voy a manejar procesador de video que va a detectar imágenes, cosas así. Bueno, ya es un sistema más complejo y pensaría yo en utilizar memoria dinámica, porque voy a almacenar allí gran cantidad de información, de datos, ¿no? Estoy hablando de datos. Y ahí es donde usaría yo memoria dinámica. Por supuesto, tengo que pensar que voy a tener que diseñar un pequeño circuito adicional para generar el multiplexaje de variables de direccionamiento. Entonces se me complica un poquito el hardware, pero me va a permitir manejar mayor información. Pero si mi sistema es sencillito, me voy a la memoria estática. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que tenemos en memorias RAM, memorias dinámicas y estáticas. Bueno, y eso es todo lo de memorias. ¿Tenemos alguna duda? Entonces el SRAM no hace multiplexaje, no realiza un multiplexaje y acá sí, en el DRAM. Así es, la memoria estática no hace multiplexaje. La memoria dinámica sí hace multiplexaje. Las ventajas, bueno, es que con el multiplexaje puedo yo generar gran cantidad de registros. Puedo direccionar, ¿no? Muchos registros. Y la estática no, es nada más lo que dice allí en las variables de direccionamiento, son todos los registros que puedo yo direccionar. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. No nos está, no nos ha dicho que ya se va a acabar el tiempo, ¿verdad? No, No, profe. Qué a raro. lo mejor ya es ilimitado. ¿Será? Por el día del Bueno, amor y la amistad. bueno, vamos a... ¿Será? Oh, ¿de veras hoy es 14? Sí. Sí. Híjole, caramba. A mí se me pasó. Y nadie me felicitó. Ay, felicidades, profe. Bueno, muchas Felicidades, profe. gracias. Felicidades. Sí, Ya, ya me había profe. dado. Felicidades. Gracias, igualmente. Ahora te Bueno, voy a llevar vamos en tus cosas. a pasar a otro tema, a ver qué hay aquí. A ver si no se enoja su esposa de que se le olvidó la fecha, profe. Pues no me dijo nada, yo creo que también a ella se le pasó. Ah, bueno, entonces no hay problema. Pues yo creo que no. Así, si me dice algo, le digo, pues estoy esperando a ver a qué hora me felicitas, no me dices nada. No, pues, hay que voltearla. ¿O no le hacen así a usted? A lo mejor ya le tenía la sorpresa preparada, profe. Ah, sí, cómo no. Ahorita entra con el pastel, ¿verdad? Probablemente. Sí. Bueno, a ver, vamos a ver. A ver, miren, este es un punto ¿alguien tomó este curso conmigo el semestre pasado o todos son nuevos?
Bueno, entonces, como todos son nuevos, les voy a decir, este tema se los voy a preguntar en el examen. O sea, este es diseñar un módulo de memoria. O sea, así como los módulos que tienen ustedes en su computadora, si lo han destapado, pues es una tarjetita así alargada que tiene varios circuitos. Entonces, ustedes me han dicho, bueno, mi memoria, mi computadora tiene una memoria de 4 gigas. Ah, bueno, esos 4 gigas, ¿cómo están constituidos en ese módulo que tiene tu computadora? O tal vez son 2 módulos, ¿no? Yo no sé por qué no Entonces, la ese vi. tema se los voy a preguntar en el examen. Entonces, y yo no sé por qué fallan muy seguido, como que no le dan importancia, pero se los voy a preguntar, entonces traten de asimilarlo, ¿no? Módulos de memoria. Primero hablamos que las memorias son conjuntos de registros, ¿no? Ustedes seguramente el semestre pasado vieron registros. ¿Alguien vio registros? Que no, ya tengo que No, creo que ese tema no lo alcanzamos a ver. ¿No alcanzaron a ver registros? Nosotros tampoco. Yo vi ¿Nadie? poca. Al parecer no. Sí, yo tampoco alcancé a ver ese tema. No, no, yo. Bueno, pues van a tener que darle una revisada ahí a sistemas digitales, ¿no? Pero básicamente lo que tienen que saber es que los registros están constituidos por flip-flops. Aquí está como ejemplo un registro. Este registro se conoce como registro entrada serie, salida serie. Ups. Así. Entonces, miren, lo que hacemos aquí, colocamos el dato, vamos a pensar que colocamos un 1, ahí donde está la entrada. Y luego, donde dice G es el gate, se aplica un pulsito. Con ese pulsito, este 1 pasa al primer flip-flop, ¿no? Bueno, de hecho aquí a la Q, ¿verdad? Aquí. Entonces aquí tenemos un 1 y se presenta aquí. Dice, perdón, ya me adelanté. Era el primero. Es entrada serie, salida serie. Entonces regreso, ¿no? Colocamos, digamos, un 1 aquí. Y aquí, al aplicar un pulsito, este 1 pasa para acá. ¿De acuerdo? Aplicamos otro pulso. Entonces pasa para acá. Con otro pulso, pasa para acá. Cada pulso se traslada. Y con un cuarto pulso, ese 1 ya lo tenemos aquí. Por supuesto, pudimos haber dejado el 1 aquí, y entonces tendríamos 1, 1, 1 y 1. O pudimos haber cambiado el dato de entrada, y la cosa es que tendríamos ya los 4 flip-flops con
con un dato cada uno, ¿no? Y los datos entraron en serie y van saliendo en serie. Si seguimos metiendo pulsos, los datos van fluyendo de izquierda a derecha. Entonces, este es un registro de corrimiento de entrada serie, salida serie. ¿Ok? Es el primer registro. El siguiente registro que estábamos viendo aquí es entrada serie, pero ya tiene una salida paralelo. ¿No? Entonces, colocamos el primer dato a la entrada y con el pulsito que colocamos en la línea G, en la línea gate, hacemos que el dato pase al primer flip-flop. Aquí está. ¿No? Y luego con el siguiente dato se traslada a la siguiente posición y así los vamos colocando, con la diferencia de que ahora quedan los 4 bits almacenados en forma paralela. Este registro es entrada serie, salida paralelo. Tenemos este otro que ahora es entrada paralelo y salida serie. Colocamos los datos aquí en forma paralela, por ejemplo, 1, 0, 1, 0. Y con pulsos aquí en la línea gate se van desplazando y saliendo aquí por la salida serial. ¿Ok? Entonces este es un registro entrada paralelo, salida serie. El último registro que vamos a ver es entrada paralelo, salida paralelo. Entonces aquí colocamos el dato 1, 0, 1, 0 y con un pulso aquí en G automáticamente lo vamos a tener registrado en la salida paralela. ¿Ok? Y bueno, estos son los registros básicos de trabajo y los vemos porque las memorias están constituidas de registros. Aquí está el primer arreglo de registros. Tenemos dos registros que estoy llamando R0 y R1. Son registros de 4 bits. Manejo 4 bits porque pues, es lo más fácil de representar aquí en la pantalla, pero pues podemos estar hablando de 8, de 16, de 32, en fin, como sea. Vamos a manejar 4 bits. Aquí lo importante, vemos que los registros R0 y R1 comparten las líneas de datos. Vean ustedes, D0 está conectado al registro R0 y también al registro R1. La línea de datos D1 está conectado tanto a R0 como a R1. Lo mismo la línea de datos D2 está conectado a R0 como a R1 y así de 3. ¿No? Aquí simplemente debemos de observar que son transistores, por supuesto, ¿no? Y un 0 representa un 0 representa corte y un 1 representa saturación. O sea, no podemos tener un transistor en corte y otro en saturación porque tendríamos cortocircuito. Para eso entonces utilizamos lo que ya platicamos como tercer estado. Las líneas D3, D2, D1 y D0 debe haber buffers de tercer estado para poder
deshabilitar un renglón cuando está el otro, perdón, un registro cuando está habilitado el otro. De modo que R0 va a estar deshabilitado si estoy trabajando R1 y R1 va a estar deshabilitado si estoy trabajando R0. Y a todo esto le llamo un arreglo matricial de 2×4, es decir, 2 registros de 4 bits cada registro. Para direccionar 2 registros necesito una sola variable, es decir, necesito generar dirección 0 y dirección 1. Eso lo hago con una sola variable que va a tomar el valor de 0 y el valor de 1 si quiero yo seleccionar R0 o R1. Considerando que R0 y R1 se habilitan con un nivel 0, si A0 es 0, Da 0. estoy habilitando R0. Y si la variable A0 es 1, debo habilitar el registro R1. Es 1. Para eso entonces hago uso de un decodificador, que en este caso sería un pequeño inversor, ¿verdad? De modo que vean ustedes, los registros, el registro R0 tiene aquí una línea de habilitación que se llama G, y si observan ustedes, Ay, es una G, esa una G. línea G tiene una pequeña ruedita ahí a la entrada. Ajá, sí. Esa pequeña ruedita quiere decir que ese flip-flop se activa con un 0, con un nivel 0 así, ¿no? Entonces, si A0 es 0, el registro que tengo habilitado es R0. El inversor hace que esta salida sea 1 y entonces R1 está deshabilitado. Es decir, las Qs están en estado de alta impedancia. Los datos que salen entonces en D0, D1, D2 y D3 son los datos que tengo almacenado en R0. ¿De acuerdo? A ver, espero que sí se haya entendido. Sí, profe. Bien. Bueno, Nada más que me encuentre mi mouse. Ay. Bueno. Si regreso aquí, entonces ahora, si A0 es 1, si A0 es 1, son las dos posibilidades, ¿no? Si A0 es 1, entonces ahora el que se deshabilita es R0. Se pone en estado de alta impedancia. Y debido al inversor, este 1 se vuelve 0 aquí. Y entonces ya tenemos habilitado el registro R1. ¿De acuerdo? Entonces, esa variable A0 me va a servir para habilitar R0 y R1, considerando un decodificador, que en este caso es un inversor, para habilitar uno u otro registro. Ahora, aquí, por ejemplo, tenemos 4 registros. Son R0, R1, R2 y R3. Estoy considerando aquí que R0 se habilita con un 0, R1 se habilita con un 0, R2 se habilita con un 0 y R3 se habilita con un 0. Entonces, con la combinación 0, 0, estoy habilitando R0. Con la combinación 0, 1, habilito R1. Con la combinación 1, 0, habilito R2. Y con la combinación 1, 1, habilito R3. Con eso, tengo que buscar un decodificador que me genere esa tabla. Y aquí lo tengo. Este circuito con esas 4 compuertas
Ujú. Va a utilizar las variables A0 y A1, aquí están, y la combinación 0, 0 me habilita O0, la combinación 0, 1 me habilita O1, la combinación 1, 0 me habilita O2 y la combinación 1, 1 me habilita O3. Aquí está mi decodificador, que es ese, y aquí tengo, ¿no? Con 0, 0, con 0, 0 habilito O0, con 0, 1, con 0, 1 Habilito habilito 0, 1 O1, o 1. Con con 0, 1, 0 1, 0 habilito habilito 0 o O2 2. Y con 1, y 1 con 1, 1 habilito el o último, 3. que es O3. Bueno, ese circuito decodificador lo utilizo para mi arreglo de registros. Aquí tengo mi registro R0 entonces. Este es R0. El que sigue es R1. Que sigue Luego ser tenemos 2. R2. Y el de este abajo es R3. Entonces aquí tengo ya mis variables A0 y A1. Si la combinación es 0, 0, voy a estar habilitando R0 y todos los demás se van a poner en estado de alta impedancia. ¿De acuerdo? Lo mismo para 0, 1, habilito R1 y se deshabilitan los otros. Para 1, 0 habilito R2 y se deshabilitan los otros. Y para 1, 1 se habilita R3. Y ahí tengo una memoria 4x4. O sea, es una memoria de 4 registros con 4 bits cada registro. Bueno, lo que sigue es una variable, perdón, es un arreglo de 8 registros. Para 8 registros tenemos que generar 8 direcciones. La dirección 0 hasta la dirección 7. Y eso lo genero con 3 variables, que en este caso serían A0, A1 y A2. Y como ven ustedes, igual que en el caso anterior, la combinación 0, 0, 0, perdón, 0, 0, 0 va a habilitar R0. Por supuesto, habilita R0 y deben quedar deshabilitados los demás registros. Para la combinación 0, 0, 1, vamos a habilitar R1. Para la combinación 0, 1, 0, vamos a habilitar R2. Para la combinación 0, 1, 1 es el registro 3. Luego 1, 0, 0, el registro 4. Para la combinación 1, 0, 1, el registro 5. Para la combinación 1, 1, 0 es el registro 6. Y por último, para la combinación 1, 1, 1 es el registro 7. Bueno, aquí tenemos entonces una memoria de 8 registros. 8 registros de 4 celdas cada registro. Ese sería mi registro 0. Y el de hasta acá sería mi registro 7. Y ese sería mi decodificador, que haría uso de las variables A0, A1 y A2 para habilitar uno de 8 registros. Bueno, esta es una memoria 8x4. Es decir, esta memoria tiene 8 registros de 4 celdas cada registro. Recuerden entonces que una memoria es un conjunto de registros donde cada registro tiene asociada una dirección. Esa dirección es generada por un decodificador que toma las variables de dirección para habilitar la salida
que habilita el conjunto de celdas. Bueno, pues ya son, yo creo que ya es hora, ¿no? Sí, profe. Falta un minuto para la una. Vamos a dejarlo aquí entonces y nos vemos mañana. ¿Cuándo? ¿Mañana? Sí, ¿verdad? Sí, Sí, mañana. Mañana. Mañana nos vemos para continuar con este tema. Bueno, Ok, pues profe. felicidades, pásenla bien. Muchas gracias, profe. Igualmente. Igualmente. Hasta luego, que tenga buen día. Pásenla.